encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 42. Tomamos estos versículos para iniciar la meditación de la palabra del Señor. En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 42. Y dice así la palabra del Señor, en este caso es Pedro el que está como protagonista junto en una casa de un tal Cornelio y de su familia. Y Pedro le habla a Cornelio y a toda su familia en aquel lugar y le está diciendo esto lo que encontramos en Hechos capítulo 10 desde el versículo 42. Y nos dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, o sea, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Lo leemos nuevamente. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyeren, en Jesús, recibirán ¿qué? Perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, que dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Queremos darte muchas gracias, nuestro Dios, por esta palabra enviada hacia nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea aquel, Señor, que pueda guiarnos en esta meditación, ya que yo solamente torpemente podría hablar en el oído, pero tú eres el que puede hablar al corazón. Hemos venido necesitados de vos, nuestro Dios, y queremos escuchar tu voz, y no la de un hombre, sino la voz del Señor. Y creemos que a través de esta tu palabra, tú ya nos estás hablando. Señor, que no haya impedimento, que toda distracción, todo aquello que pueda estar cautivando el pensamiento y la mente, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, lo llevamos cautivo a la obediencia de la palabra de Dios. Y en este lugar no hay lugar para otra clase de espíritu, sino para el Espíritu Santo de Dios. De manera que con poder y con autoridad que tú nos das, echamos fuera toda distracción, fuera todo espíritu contrario a tu presencia. Y en este lugar declaramos lugar santo, la casa de Dios, la presencia de Dios en este lugar. Recibimos de ti desde ahora. Gracias por lo que vas a hacer, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. La gloria es para Dios. Hoy quiero compartir esta palabra y he titulado esta palabra abrazo. Abrazo de amor. O sea que hablar acerca del Espíritu Santo sería muy generalizado, pero sí quisiera hablar de una específicamente sobre la obra del Espíritu Santo en la justificación. Y así que compartimos hoy esta palabra, abrazo de amor. La obra del Espíritu Santo, quiero hablar hoy acerca de lo que el Espíritu hace, lo que puede hacer en su obra y también los beneficios de la obra del Espíritu Santo y la fuente o el inicio de la obra del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos ha hablado acerca de una historia, pero yo quisiera invitarle a que podamos leer algo más que se encuentran en el mismo libro de Hechos, pero el capítulo 2 desde el versículo 1. Unos versículos para continuar nuestra meditación. Hechos capítulo 2, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amén. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que dejar bien en claro que el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Nosotros, para nuestra comprensión, nosotros decimos que es la tercera persona de la Trinidad. Pero en realidad en la Trinidad, que es algo uno solo, yo les explico así, en escuela bíblica o en discipulado, me acuerdo que yo les decía, vamos a poner en carrera a alguien, siempre hay un podio, ¿no es cierto? Algunos cuentan ahora a Colapinto le interesa llegar, aunque sea en el puesto 10, ¿no es cierto? Es muy importante, ¿no? Todos estamos ahí con Colapinto, ahora no hicimos todo la Fórmula 1. Pero algunos más como exigentes dicen, no, ni siquiera, según los bilardistas, no vale ni los segundos, hay que ser primero, ¿no? Pero si hacemos una carrera, yo les decía cuando enseñaba, si ponemos a correr al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo la carrera, ¿quién le parece a usted que llega primero? Y algunos me decían, no, Dios. Y decía en segundo lugar Jesús y en el tercero el Espíritu Santo, porque estamos acostumbrados a decir la tercera persona de la Trinidad, pero en realidad los tres llegan juntos, porque son indivisibles, ellos operan de distinta manera, pero es el mismo Dios. Por eso digo, de entrada debemos saber que el Espíritu Santo es Dios. Y cuando Jesús habla acerca del obrar del Espíritu Santo, lo vemos a nosotros que Él hace una promesa. Desde Hechos, o sea, desde los Evangelios, pero en Hechos capítulo 1, no lo voy a leer ahora, pero el mismo Jesús se le aparece luego de resucitar 40 días en sus discípulos y a otras personas más se le apareció. Y luego Él asciende al cielo. La Biblia nos habla allí en capítulo 1 de Hechos de que incluso muchos los están mirando como en una nube asciende y la palabra del Señor dada por los ángeles le dicen, ¿por qué están mirando? Este mismo Jesús que ascendió al cielo un día también va a regresar así como lo vieron ir. Así que nosotros tenemos esperanza de que Cristo vuelve. En primera instancia a buscar a su iglesia, a su pueblo, a todo lo que hemos creído en Él. Así que, ¿cuántos se van a ir con Cristo cuando Él venga? El Señor a veces viene antes por alguno, pero si por esas casualidades llegase a venir en este preciso instante, todos nos vamos a la presencia del Señor. Y dice la Biblia que es como un abrir y cerrar de ojo y todos nos vamos a encontrar en la presencia de Dios. Incluso los que murieron en Cristo también van a ser transformados, igual que nosotros, en un cuerpo celestial, ¿no es cierto? En un cuerpo de gloria, algo que nosotros no conocemos, pero la Biblia nos da esa esperanza. Por eso Pablo dice de que nosotros no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. Cuando nosotros nos separamos aquí en vida de un ser querido, claro que nos entristecemos, lloramos, es común, pero no es lo mismo que aquellos que no tienen esperanza, dice la palabra de Dios. Nuestra esperanza está en Cristo y nosotros vamos a ir con Cristo, todos nos vamos a ir con Cristo, pero Él va a volver para reinar juntamente con su iglesia. Así que Cristo viene y nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Aleluya. La Biblia dice, aliéntense con estas palabras. Aliéntense. Cuando vos ves a algún hermano que está quedado, decirle, te animo hermano, te aliento. La venida de Cristo está cerca. No es tiempo de estar separado de Cristo. Tenés que volver a los caminos del Señor, porque eso es lo que nos manda el Señor. Pero ahora, el Espíritu Santo que fue prometido por el Señor, le dijo, quédense en aquel lugar. Y así que fueron, después que Cristo se fue, en el día de Pentecostés. O sea, después de la Pascua, Pentecostés significa 50.
Después de la Pascua, pasados 50 días, entonces se celebra Pentecostés, esa fiesta. Y estando en esa fiesta Pentecostés, el Señor ya había estado 40 días con ellos. Así que más o menos una semana, 10 días, tarda en cumplirse esa promesa que el Señor les da, de que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Por eso en ese relato que hemos visto, de que el Espíritu Santo viene como soplando, como un viento recio, dice que llenó el lugar y todos los que estaban en aquel lugar fueron llenos del Espíritu Santo. Según la historia, la tradición cuenta que aproximadamente eran como, se cuenta más o menos alrededor de 500 personas que empezaron. Pero no todas pudieron resistir, aguantar una semana o 10 días, porque cuando vino el Espíritu Santo llenó a todos y dice que eran aproximadamente como 120 personas, o sea, 380 desertaron. Qué pena, ¿no? Porque a veces que uno está esperando de Dios y el Señor te dice espera. No es que no te ha contestado la petición, pero te dice espera. Y a veces nosotros desertamos. Pero el Señor te dijo, yo te dije que esperes. Y aquellos que perseveran obtienen la bendición. Así que eran como 120 los que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ahora, no es que voy a hablar acerca de esto, del don del Espíritu Santo, de hablar en lengua. No me quiero enfocar en esto, sino del cumplimiento de las profecías. Salmo 110 dice la palabra del Señor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que cuando el Señor asciende al cielo, lo que hace es sentarse a la diestra de Dios. Eso es lo que hace. Pero luego el versículo 2 del Salmo 110 dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. O sea, el Salmo 110.1 tiene cumplimiento cuando Cristo asciende y se pone al lado de Dios, a la diestra de Dios. Pero el versículo 2 del Salmo 110 tiene cumplimiento diciendo de que Él iba a enviar la vara de su poder. Y ahí en Hechos, el capítulo 2, vemos el cumplimiento porque envía el Espíritu Santo, el poder de Dios sobre sus hijos. Ahora, hermano, a lo que voy es que este Espíritu Santo que ya fue dado, viene así a manifestarse una vez que Jesucristo, después que Él murió y después que Él resucitó y después que Él va a la diestra. Y lo que hace Jesús, luego que está ahí en la diestra de Dios, es compartir el Espíritu Santo. Así que, hermano, cuando esto... digamos que después que se sienta, comparte el Espíritu Santo. Y por eso dice la Biblia de que fueron todos llenos y que vino como un viento recio. Por eso la obra del Espíritu Santo, al ser enviado, la obra, propósito del Espíritu Santo al ser enviado es de dar poder. De dar poder en algunos aspectos. Pero ahora, concretamente Jesús habló acerca de eso y dijo cuál sería su principal obra, la principal obra del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a encontrar allí en San Juan, el capítulo 16, versículo 7. Compartimos estos versículos del 7 al 11. Dice la palabra del Señor entonces en San Juan, el capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Jesús está hablando y le dice, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré. Y aquí está principal obra del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando leo los versículos que siguen, digo, gracias Señor por explicarlo
porque a veces nosotros andamos como deambulando y tratando de decir, ¿qué quiso decir con esto? Es más, hay mucha teología dando vuelta que a veces enseñan cosas que no deben ser o que están equivocadas. Pero Jesús, por las dudas, se encarga de explicarlo un poquito, aunque sea. Y el 9 dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que fíjese lo que dice, que el Espíritu Santo, su principal obra del Espíritu Santo es convencer, o sea, poner al descubierto. ¿Convencer de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas principales que fue enviada el Espíritu Santo. A convencer ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Voy a invertir un poco el orden, pero voy a empezar por lo que es juicio, ¿no es cierto? Y esta palabra a nosotros nos da mucho temor. Y la palabra del Señor dice de que Él convencerá ¿a quién? ¿A quién va a convencer entonces? Va a convencer al mundo, va a convencer a todos. ¿De qué? De juicio. Hermano, lo que está hablando acerca de juicio, el mismo Jesús se encarga de aclararlo en el versículo 11. Y dice, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo que está diciendo, Satanás ya tiene una sentencia sobre él. No es que Satanás va a ir a un juicio a ver si lo pueden salvar. No, ya tiene una sentencia Satanás que es la perdición eterna. Y está diciendo el príncipe de este mundo. O sea que si ese príncipe ya ha sido juzgado y está en perdición eterna, todo lo que él esté gobernando y sobre lo que él está, también corre la misma suerte que ese príncipe. O sea, hermano, este mundo que nosotros vemos no es que va a ser condenado, sino que ya está en un juicio. Este mundo tal cual nosotros lo vemos, ya está en una perdición. Cuando nosotros, y esto es lo que nos debe mover a nosotros a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si no venís a Cristo, la sentencia ya está sobre aquellos que no vienen a Cristo. Ya está una condenación dictada sobre el hombre y la mujer que no viene al Señor. Ya está la condenación, ya está, junto con el enemigo, el diablo, este mundo, todos los que habitan, ya hay un juicio sobre ellos. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pero hermano, hay una escapatoria aún porque la gracia de Dios y la misericordia de Dios es grande. Aunque estén condenados, por eso la palabra del Señor dice que el Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino que el mundo ya está condenado, sino para que crean en Él y salgan de esa condenación y pasen a la vida eterna. De estar perdido, pasen a la vida eterna. De estar condenado, a ser declarado inocente gracias a Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo, el trabajo principal es a convencer y hacer saber de que este mundo ya está condenado. A nosotros a veces no nos gusta hablar mucho acerca de esto porque parece que no es muy simpático para la gente hablarle de esto. Pero hermano, esto es una gran verdad. A veces nosotros queremos guardar, a veces no queremos decirle la realidad de las cosas, pero el Señor nos envía a nosotros. Tal vez usted no va a salir ahora con un megáfono y decir manga de ¿cómo se llama? Como decía uno, en vez de decir generación de víboras, dice manga de víboras degeneradas. No va a andar diciendo generación de víboras, no. Dios nos da la capacidad de poder predicar su palabra. Por eso es que nosotros no debemos dejar de predicar la palabra del Señor.
de una u otra manera debemos manifestar, porque este mundo está perdido, necesita de Cristo, y el Señor quiere hacer de cada uno de nosotros un embajador, alguien que lleva la palabra del Señor, que allí donde hay perdición, vos lleves la salvación, allí donde hay oscuridad, tú lleves la luz de Cristo. Aquellos que están en problemas salgan en el nombre de Jesús a la bendición del Señor. También nos dice que el principal obra del Espíritu Santo también es: he pecado. Y el Señor lo explica en el versículo 9. De pecado, convencer de pecado, por cuanto no creen en mí. Y aquí tenemos que fijarnos bien lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Va a convencerlo de qué? ¿De qué? ¿De qué? Fíjense muy bien que esa palabra no está en plural, sino que está en singular. El Espíritu Santo viene a convencer exclusivamente de un pecado, de un pecado, de pecado. Y dice, de pecado, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Cristo lo aclara ahí: no creer en Cristo. Ese es el pecado más grande. Usted puede llegar a pensar en un montón de clases de pecado, de transgresión de la ley de Dios, pero el más grande de todos, incluso el Señor está diciendo en una oportunidad, habla de la blasfemia al Espíritu Santo. Justamente la blasfemia al Espíritu Santo es la que no es perdonada nunca. Y la blasfemia no es decirle malas palabras o hablar mal del Espíritu Santo, no se refiere a eso. La blasfemia es un estado de negación, un estado de no querer aceptar a Cristo, no creer en Jesús como Salvador. Por eso, lo que el Espíritu Santo viene a convencer es de ese pecado, de no creer en el Señor. Porque si no crees en Cristo, que Él es el Señor y el Salvador, nunca podrás tener entrada a la gloria del Señor. No hay otra manera. Nosotros no podemos predicar 2 caminos, 3, 4, alguna desviación, 5, 6. No, es una sola manera. Estuve hablando la vez pasada y justo en un negocio, uno estaba hablando acerca de una creencia que tenía, y uno de los empleados estaba hablando también acerca de ese hombre que vino acá, estuvo en Palermo y le enseñaba a respirar a la gente, ¿no? Y que decía, no sé, bueno, no sé qué era, alguien que tenía una religión de esas orientales, ¿no? Y decía que él se había comprado el libro y que no, que bien que le hacía. Y de repente justo me toca hablar a mí, yo nunca voy al choque, sino que trato de hacer entender, pero yo hablé acerca de Jesucristo. Dice, mira vos, qué curioso, ¿no? Las maneras que hay de acercarse a Dios. 3 personas distintas tienen 3 diferentes maneras de llegar a Dios. Cuando dijo así, yo no me pude contener. Y le dije, no, discúlpame, pero no hay 3 maneras. Hay una sola. Una sola manera de llegar a Dios. Y es a través de Jesucristo. Vos podés tener ese libro, le podés creer a ese gordo que te enseña a respirar, y vos le podés creer al otro gordo que está sentado y que tenés sobar la panza, lo que quiera. Pero a mi Dios no hace falta ni sobarle nada. Él es el Dios creador de todas las cosas. Él es el creó el único camino para llegar a Dios, y es a través de Jesucristo. No hay otro camino. Por eso, si no creemos en Jesús, estamos perdidos. Por eso la obra del Espíritu Santo es venir a convencer de ese pecado de no creer en Cristo. Y por eso los fariseos estaban en contra de Jesús y estaban en contra de la obra del Señor, de manera que le atribuían que todos los milagros que Cristo hacía era por un príncipe de demonios.
Pero el Señor le dijo, no, si ustedes están en esa condición, en contra del Espíritu Santo, que lo está queriendo convencer, que le trae palabra, que le trae testimonio, y aún así no crees, entonces eso es blasfemar. No tenés perdón, pero no tenés perdón mientras permanezca en ese estado. Pero si salís de ese estado de incredulidad y le das el lugar al Espíritu Santo, automáticamente sos perdonado, porque el Espíritu Santo vino con ese propósito de convencerte de que el único camino para llegar al Padre y de salvación es Jesús. Y cuando vos crees en eso, entonces tus pecados son perdonados. Y luego dice de justicia, y el versículo 10 lo está explicando, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, porque Dios demanda justicia, porque Dios es un Dios justo y Él demanda justicia. Ahora, ninguno de nosotros, dice la Biblia, podemos justificarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. De alguna u otra manera, dice la Biblia, se han apartado como ovejas que no tienen pastor, anduvieron por cualquier lado. Pero dice que Él los va a convencer de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y aquí es la obra del Espíritu Santo, que nos habla exclusivamente de la justicia de Dios, a la que nosotros hemos llegado gracias a Jesucristo. Porque Jesús cumplió todas las demandas de la ley. Y al cumplirlas, Él trajo justicia para la humanidad de todos aquellos que vienen a Jesús. Y entonces el trabajo del Espíritu Santo es justamente traernos a nosotros justicia gracias a Jesús. Y el Espíritu Santo nos viene a convencer de esa justicia. Nos viene a convencer de la justificación. Ser justificado es como hablar acerca, podríamos decir un ejemplo, como en un ambiente de un juicio, justamente, donde alguien tiene una culpa, pero otro viene y toma el lugar de él, y en vez de él es justificado por otro. Si tenía una gran deuda, viene otro y la paga por él. O viene otro y se pone en su lugar. Y entonces este que estaba condenado es declarado justo. Es como que es quitada su culpa, quitado sus cargos, y ahora está libre. Y esto es lo que quiere hacer el Espíritu Santo como principal obra en nosotros. Porque a nosotros el Espíritu Santo ya nos ha convencido de pecado. Porque ya hemos creído en Cristo. Así que ese trabajo de convencernos de pecado ahora ya está hecho por el Espíritu Santo en nosotros. Ahora el trabajo del Espíritu Santo de convencerlo del pecado, de no creer en Cristo, sigue trabajando, pero para el mundo, para otros, los que no creen en Cristo. Pero los creyentes, ya hemos sido convencidos por el Espíritu Santo que Jesús es el único camino. Por eso nosotros estamos acá. Y también el trabajo del Espíritu Santo es que nos ha dado a conocer que hay una condenación sobre este mundo, pero a la cual nosotros ya estamos libres y no vamos a padecerla, porque como dijimos, vamos a ir en el encuentro con el Señor cuando el Señor nos llame. Así que ya hemos sido libres, convencidos del Espíritu Santo, de ese pecado de separación y digamos de las consecuencias de no haber creído. Pero ahora el trabajo del Espíritu Santo en nosotros también continúa en convencernos a nosotros de esta justicia que el Señor ha logrado para nosotros. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque creo que es algo de lo que nos cuesta.
les cuesta a las personas recibir la idea de que ha sido justificado. Y es por eso que muchas personas, además de recibir la justificación a través de Jesucristo, creen que para ganar salvación necesitan hacer algo más. Sí, Jesús, aceptar a Cristo, pero tendríamos que hacer algo más. Porque es como que dice, esto es muy bueno como para que sea cierto. ¿O no les pasa a ustedes cuando desconfían? Hay dicho que dice, ¿no? Cuando la limosna es grande, ¿qué? Cuando la limosna es grande, ¿cómo es el dicho? Hasta el santo desconfían, decía, ¿no? Las abuelas, y nos ha llegado a nosotros. Y nosotros parecemos que también Abraham era una persona que estaba acostumbrada a adorar a la luna, a adorar al sol, a adorar a las cosas de la naturaleza. Porque él venía pagano, de Ur de los caldeos. Tenía como principal al sol, a la luna. Y siempre creía de que para mantenerlos contentos y para ser bendecido, siempre tenía que estar haciendo algo, sacrificio, un montón de cosas. Abraham venía de ese lugar donde incluso también hacían aberraciones a los niños. Porque ellos pensaban que había que hacer sacrificio para que los contentara a los dioses, para que los dioses incluso no le hagan nada y para recibir de ellos una buena temporada fértil, que le mande lluvias, que los proteja de la sequía, de un montón de cosas, para ser prosperado. Abraham era esa persona. Y a Abraham le costó creer de que cuando el Señor lo llama, vamos que te voy a llevar a otro lugar y te bendeciré. Es que era muy bueno para ser cierto, porque él estaba acostumbrado a otra cosa, a dioses que le demandaban cosas para recibir algo. Sin embargo, ahora viene al revés. Dios dice, te bendigo. ¿Pero qué tengo que hacer para esto? Nada, le dice Dios. No, no puede ser. Y nosotros estamos a veces igual. Venimos de tradiciones, o incluso desde niño, si te portás bien, yo le conté la historia de la cerealita. No le voy a contar porque... Pero, si te portás bien, si sacás buenas notas, ¿no? Siempre es como que nosotros esperamos algo y estamos acostumbrados que hay que hacer algo para merecer. Eso está tan metido en nosotros que a veces lo llevamos al ámbito espiritual, muchos lo llevan y no pueden creer que el Señor ya los ha justificado y dicen, no, pero pará, bueno, está bien, el Señor me salva, pero tengo que ayunar. ¿Quién te dijo que tenés que ayunar para ser salvo? No, el Señor me salva, pero tengo que orar más. Uno estarán diciendo, esta es la iglesia que yo quería, que no hay que ayunar, que no hay que orar, que no hay que hacer nada. Por eso muchos ni siquiera vienen al culto como hoy. Yo no le estoy diciendo eso, yo estoy hablando en cuanto a la salvación. Todo lo demás que vos hagas es por amor a Dios, porque has entendido lo que el Señor hizo y yo le he entregado toda mi vida a Cristo y por eso es que oro, ayuno, me congrego, vengo a la oración, alabo a Dios, todo porque el Señor ha hecho tan grande, pero no lo hago para pagar algo. Es que brota de gratitud, de pura gratitud. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos de gratitud. Porque incluso si nosotros haríamos un montón de obras, estaríamos menospreciando el amor de Dios. Nosotros no hacemos las obras para merecer, sino porque Él ya nos ha dado.
Yo no sirvo a Dios para ser salvo, sino que le sirvo porque Él ya me salvó. ¿Y qué tenés que agregarle a la justificación entonces? Nada. El Señor ya te ha justificado, te ha declarado justo. Por eso la Biblia dice, claman los... ¿Y qué? Jehová. Porque si fueras injusto... Es por eso que las personas necesitan a alguien como nosotros para que oremos por ellos como intercesores, porque no es que nosotros ocupamos el lugar de Cristo, pero sí dice la Biblia que aquellos que temen a Dios y hacen su voluntad, eso el Señor oye. Por eso es que nosotros debemos saber de que ya hemos sido justificados. Y el apóstol Pablo se encarga en Romanos capítulo 5 de hacer como un resumen de lo que es la justificación. Y comienza diciendo en Romanos capítulo 5 versículo 1, dice, justificados. Pues, ¿por qué? Por la obra, justificado por ir a la iglesia, justificado por orar, justificado por bautizarme. No, que dice justificado por la fe. Y que dice, como primer medida, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Ignacio es una persona que yo conocí hace mucho tiempo, que cuando tenía como 7 u 8 años. Y él, un carpintero, encontró una persona, a Ricardo. ¿Vio esos lincheras, esos que andan en la calle totalmente perdidos, sucio, todo andrajoso? Que incluso tienen los pies todo hinchado, morado, negro. Ese hombre estaba totalmente descalzo porque tenía, sin exagerar, así de hinchado. Era un pie así de grande, todo hinchado, morado. No había nada que se lo pueda. A veces se envolvía un poco, porque no había calzado para él, porque era todo así, a causa de estar perdido totalmente en la bebida. La intención de él era morir, y no moría. Él nos contó que él llegó a tomar lavandina, querosén, nafta, alcohol de quemar. Tenía una cosita de la Virgen, ahí le decía, Virgencita, me acuesto, pero al otro día llévame con vos. Y siempre amanecía vivo, no se moría. Es que Dios tenía propósito. Un día lo encuentra en la calle, todo andrajoso, y Ignacio fue movido a misericordia y lo trajo a su casa. Y le habló de Cristo. Y él lo ayudó, lo bañó un poco, lo asió un poco y lo llevó así un poco más limpio y lo llevó a la casa del Señor, ahí donde nos congregamos en libertad. Una casillita humilde, ahí donde cada vez que la recuerdo me trae tan lindos recuerdos porque Dios hizo tantas cosas tremendas. Oraron por él, por Ricardo. ¿Y sabe lo que pasó cuando oraron, hermano? No pasó nada. Se fue. Pero al otro día, como a las 5:30, 6 de la mañana, Ignacio no tenía dónde ponerlo, una cama. Le hizo un catre, algo así, en el galpón, en la carpintería, que estaba al fondo de la casa de él. Como a las 5:30, 6 de la mañana, escucha unos gritos. Ignacio se levantó corriendo para ir al fondo, dijo, se habrá cortado con una máquina, con alguna cosa, y no, a ver si se lastimó. Fue corriendo, cuando lo ve, lo encuentra sentado, cambiado, y le dice, Ignacio, mira. Cuando le mira los pies normales, pies sanos, 38 calzaba él. Parecía que calzaba como 50. Pero los pies, un milagro, la vida de él todo restaurado. Ahora, cuando él cuenta su testimonio, lo que él dice, que nadie vio, porque en ese momento cuando acepta a Jesús,
No hubo rayo ni sentencia, no hubo canto gregoriano que se abrió una luz de ángeles cantando así, no. Dice que lo que él sintió, lo primero fue paz. Y por eso es que la justificación, lo primero que hace es traer paz. Paz con Dios. Pero hay otras cosas más que nos dice el apóstol Pablo. Trae justicia ante Dios, trae reconciliación que proviene de Dios, trae vida, la vida que Dios te da. La justificación te trae perdón, la justificación trae aparejado el amor de Dios, la justificación trae confianza en Dios, la justificación te da nueva esperanza. La justificación también te da amor cristiano. La justificación te llena de fe. La justificación también te trae victoria. Y la Biblia dice que la justificación también trae gozo. De manera que el apóstol Pablo dice, nosotros los que hemos sido justificados, nos gozamos en Jesús. Pero nos gozamos también en la gloria que viene para nosotros. Pero hay algo más que hace la justificación. Nos hace gozar en medio de las tribulaciones. Esa es la obra de la justificación. Y nosotros debemos saber que la justificación trae aparejada muchas bendiciones para nosotros. A veces nosotros tratamos de convencernos de que Dios puede bendecirnos. Necesitamos convencernos que Él puede prosperarnos, que Él puede sanarnos. Necesitamos convencernos de que Él puede libertarnos, de que Él nos puede fortalecer, que nos puede levantar. Necesitamos a veces convencernos de que Dios nos puede dar victoria, que Él puede responder a nuestras necesidades. Pero lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos es debemos convencernos de que nosotros hemos sido justificados por Él. De eso nosotros tenemos que saber bien, que ya he sido justificado por Él. Y que todo esto, todo lo que nosotros buscamos, ya está incluido dentro de esa justificación. Así que la justificación no vino para convencernos a nosotros de que Dios puede bendecirnos. La justificación no viene, el Espíritu Santo no viene a convencernos de que Dios nos puede bendecir, de que Dios nos puede prosperar, de que Dios nos puede sanar. El Espíritu Santo no vino a convencernos del que puede darnos victoria, responder a nuestras necesidades, sino que Él viene a convencernos de que ya hemos sido justificados. Y que si vos sabés muy bien que ya sos justificado, entonces sabés muy bien de que ya sos bendecido, que ya sos prosperado, de que ya sos sanado, que ya sos libre, que ya sos fortalecido, que el Señor ya te levanta, que el Señor te da victoria, que el Señor puede responder a tu necesidad de gracia, a que has sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Todo ya está ahí en la justificación. Por eso, San Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesucristo no dice, busquen el reino de Dios y la prosperidad. No dice Jesús, busquen el reino de Dios y la libertad. Jesús no viene a decir, busquen el reino de Dios y las victorias. No, que dice, busquen primeramente que el reino de Dios y su justicia. El tema es que, hermano, para sorpresa nuestra, tal vez de algunos, puede ser que hoy lo sepan, ya fuiste justificado. Y justo con esa justificación que dice, todas las cosas te persiguen. Cuando vos sos consciente de que ya has sido justificado por Dios y que con la justificación viene aparejada todas las añadiduras, todas las bendiciones. Pero buscá primero el reino de Dios, su justicia y todo
la obra de la justificación, ya tuvo origen en la eternidad. Pero el impacto real lo recibimos aquí en esta vida. Y un ejemplo se encuentra en Hechos capítulo 10, el que hemos leído. Ahí nos da un ejemplo, un testimonio, cómo el Espíritu Santo se derramó también a los gentiles. Dice que cuando Pedro estuvo hablando, y estábamos hablando de Hechos, el capítulo 10, a partir del versículo creo que es el 44, mientras aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían en el discurso. ¿Qué palabras provocaron que caiga el Espíritu Santo? ¿Qué palabra? Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas. O sea que toda la ley y los profetas lo que venían es hablando de Cristo. ¿Cuál es la palabra que dieron los profetas? Que todos los que creen en Jesús, que van a recibir perdón de pecado por su nombre. Pedro está diciendo, si ustedes creen en Jesús, van a recibir perdón de pecado. Cuando ellos recibieron esa palabra que podían ser perdonados, esa palabra es la que activa al Espíritu Santo a venir sobre ellos. Y dice la Biblia que cayó sobre todos los que oían el discurso. Cayó. Y dice lo que hemos leído también en Hechos capítulo 2, de que vino de repente, como un viento recio, de repente vino y llenó a todos los que estaban. Una manifestación muy parecida a la que pasó en la familia de Cornelio. Escucharon el mensaje de salvación, creyeron que Jesús podía perdonar el pecado, y eso es lo que activó al Espíritu Santo a que caigan sobre ellos y sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, lo que me gusta a mí, esa palabra cayó, porque esa palabra cayó en su original, es epipito. Epipito. Causa gracia, ¿no? Parecía que el nombre de un payaso. Epipito. Pero la palabra cayó significa epipito, que ¿sabe qué significa? Abrazar con afecto. Significa abrazar con ternura. Significa abrazar con amor. Pero también significa abrazar de manera fuerte, pero sin violencia. Es lo que pasó en Pentecostés. Lo que hace que el Espíritu Santo viene de repente, y ¿qué hace? Los abraza. Lo mismo que pasó en la casa de Cornelio. Escucharon la palabra de la justificación, y entonces eso fue lo que activa al Espíritu Santo a que venga sobre ellos y los abraza con ternura, los abraza con amor. Aunque viene de repente, aunque cae, no es con violencia, viene para abrazarte. Cuando vos estás seguro de que has sido justificado por Jesús, el Espíritu Santo viene sobre vos, te abraza, te cobija, te contiene y te dice: yo estoy acá. Estás en prueba, pero estás abrazado por el Espíritu Santo. Estás en dificultad, pero el Espíritu Santo te tiene contenido. Estás pasando necesidad, pero el Espíritu Santo no te falta. Él está ahí conteniéndote para sacarte, para llevarte adelante. Él te abraza, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te abraza con amor. ¿Y por qué hablar esto hoy en Santa Cena? Porque para que todo esto sucediera, Jesús debía padecer, debía morir, debía resucitar y debía ascender al cielo. A ese Cristo que ascendió fue el que envió el Espíritu Santo
para que nos abrace a todos nosotros, para que nos lleve convencidos. Yo ya te he recibido, ya tenés los beneficios, ya no tenés que hacer algo más para recibirlo, está todo contenido en la justificación. Solo te toca buscar el reino de Dios, buscar primero el reino de Dios, y esa justificación se hace verdad sobre vos. El Espíritu Santo es el que te abraza.